Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación en clave de educación de la Fundación Santillana, este proyecto en el que estamos conversando con distintas voces latinoamericanas sobre el sentido de la escuela, sobre los retos que tiene la escuela en estos momentos, sobre aquello que queremos trabajar, aquello que queremos enseñar y aprender en las escuelas. Y lo estamos haciendo con muchas personas de distintos países, tratando con una conversación distendida, con calma, tratando de sacar adelante distintas perspectivas, tratando de pensar y repensar una vez más cuál es el sentido y los fines de la escuela. Hoy tenemos a un invitado de Barcelona. Os voy a dejar un momento para que veáis de quién se trata y empezamos la conversación con él. Hola Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien y muchas gracias por la invitación a esta conversación. A ti, desde luego, por aceptarla. Hace tiempo que nos vimos, comentábamos hace un momento en esa maravillosa tierra que es Cádiz, y bueno, ahora las circunstancias nos obligan a estar así separados, pero bueno, en primer lugar agradecerte tu tiempo. Como decía, se trata de conversar sobre el sentido de la escuela, sobre eso que nos preocupa y nos ocupa. Tú llevas toda tu carrera profesional pensando y repensando en la escuela, en las maestras, en los maestros, en cómo ayudarles, en cuál es el sentido de la educación. Y yo lo primero que te quería un poco preguntar, o te quería que nos dieras tu opinión, es en estas circunstancias, desde luego, excepcionales que ninguno habíamos imaginado. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado estos meses pasados del curso anterior? ¿Y cómo estamos, desde tu punto de vista, arrancando este curso? ¿Cuáles son algunos de los grandes desafíos que tenemos? Algunos entiendo que serán circunstanciales o coyunturales Veremos, sí. y por el momento, pero yo sé que hay otros que son, ¿no?, que los arrastramos desde atrás. Y bueno, yo quería una primera radiografía de la situación que estamos viviendo, que hemos vivido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por esta conversación tan agradable sobre un tema tan fundamental sobre la educación de los países, ¿no? Bueno, yo creo que la pandemia, lo que hemos pasado, ha hecho evidencia aspectos que ya hace muchos años que lo sabíamos, carencias de la escuela, pero que mucha gente no sabía. Ahora, si miramos las redes sociales, miramos los artículos, diarios, ahora todo el mundo se ha dado cuenta que la escuela ha de cambiar. Todo el mundo. O sea, hablamos que en conferencias, hablamos en... Todo el mundo dice, no, es que se ha de cambiar la escuela. Ah, muy bien. Ahora ustedes se dan cuenta de que se ha de cambiar la escuela, cuando hace muchos años que mucha gente lo decía, ¿no? Yo creo que el análisis de la educación que ha pasado, si yo analizo desde la antropología cultural, la antropología cultural de la transmisión cultural, la antropología, dice que históricamente la educación ha vivido una continuidad. Analicemos un poco los términos de la antropología. Una continuidad. Esta continuidad era buena o mala, innovadora o no innovadora, pero que había unas rutinas, unas pautas, una zona de confort, que los maestros iban trabajando con grandes problemas, porque realmente se ha de reconocer que los recortes de los últimos años ahora se ha comprobado que han perjudicado a la salud y han perjudicado a la educación. Muy bien. Esta continuidad de golpe se rompe y aparece lo que se llama en la antropología la discontinuidad. Una discontinuidad de pasar a virtual, de cerrar las escuelas, que a lo mejor en ese momento se decidió precipitadamente. Ahora nos damos cuenta que a lo mejor teníamos que haber mantenido las escuelas abiertas, porque la escuela es muy importante, no únicamente para salvar la brecha, que ha salido mucho, sino la escuela es muy importante para crear identidades sociales. Y ahora, si creamos identidades sociales, para nosotros que somos humanos, en el fondo el espacio físico y el espacio simbólico es muy importante. No únicamente los contenidos. Yo he comentado muchas veces que lo que ha hecho la virtualidad es separar la pedagogía del currículum. Lo importante entonces es virtualidad para enseñar cosas. Hombre, no. La escuela es pedagogía, es relaciones, es actividades sociales, es una actividad de socialización importante, de contacto de los chicos, ¿no? Y cuidar.
O sea, yo creo que hay un tema que a mí me preocupa, que parece que ha habido un momento que antes de la pandemia habíamos olvidado la protección de las especies, que es la nuestra. O sea, la escuela se crea también para proteger la especie. Entonces, en ese momento se iba olvidando y ahora se dice, hey, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pues ¿qué ha pasado aquí? Que en el fondo la escuela vuelve a tener esa función principal que se decía a principios de siglo, del cuidado. Del cuidado. Es igual, hablemos de brecha social, la brecha económica, brecha educativa, pero lo importante es que esta desigualdad creó un problema grave a los enseñantes. Pasamos a virtualidad, a enseñar contenidos, nos empezamos a discutir sobre cómo evaluamos, cómo enseñamos. Entonces, bueno, oye, esto forma parte de la pedagogía, pero a veces no es lo más importante en un momento determinado en la escuela, ¿no? La discontinuidad, yo siempre lo he escrito, comporta un cambio abrupto en los maestros y define nuevos cambios de estatutos, de formas de trabajar, muy bien. Pero, ¿qué provoca esta discontinuidad? Un análisis muy interesante que además Antonio Novoa lo dice en un vídeo, que es la metamorfosis. Yo es un concepto que he cogido para no hablar también de reestructuración, de repensar. Todo el mundo dice, vamos a repensar. Hombre, vamos a repensar. Hace muchos años que repensamos las escuelas. Muy bien. Entonces, el concepto de metamorfosis es mucho mejor. O sea, esta discontinuidad y este análisis de lo que ha pasado y lo que está pasando necesita una gran metamorfosis, o sea, un cambio radical de la forma de trabajar. Pero tenemos problemas. Claro, ahora mismo hemos visto que esta continuidad anterior pues, ha vuelto a la normalidad. Los profesores se pagan su mascarilla, se pagan su gel hidroalcohólico. Resulta que no les envían profesores de soporte suficientes. Les piden que reduzcan ratios y no saben cómo hacerlos. Han de juntar grupos. Entonces, hay pues una incertidumbre y un desencanto importante que esto lleva al profesorado pues, a decir qué está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el cambio de la escuela necesita recursos y realmente los recursos no están existiendo porque están recortados, ¿no? Entonces, fíjate, otro tema interesante es que, volvamos al tema de la escuela, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que han aparecido nuevas. Esta igualdad, hay esta brecha, ha aparecido el conocimiento, ha aparecido una cosa que yo comento en broma, que es la muerte por PowerPoint. En ciertos niveles, los profesores han acabado matando a los alumnos de trabajos y de deberes. Es como ha venido la cultura del deber. Vamos a hacer deberes, ¿no? Bueno, yo tengo un nieto que cuando estaba con la maestra 1 hora al día explicando cosas, él levantaba la mano. Yo le decía, no levantes la mano que no te ve, ¿no? Porque, bueno, esta idea de que el cambio ha sido radical. ¿Aprovecharemos esta discontinuidad para una gran metamorfosis? Yo lo estoy dudando. Tenemos que luchar para ello. Lo estoy dudando. ¿Y por qué lo estoy dudando? Porque fíjate, si me permites, hay un concepto, que tienen los maestros, no todos, los maestros en lo que yo llamo el ADN profesoril, que a veces es culpa de las propias universidades en la formación de maestros y las normales en Latinoamérica también, ¿no? Se les inocula una forma de pensar la educación como la cultura de la ilustración, lo que llamamos la perspectiva industrial. ¿Qué significa este ADN profesoril? Hombre, la escuela antes de la pandemia y ahora con la pandemia, bueno, la cultura se inocula. Por ejemplo, no hay contexto. La cultura de la ilustración, que fue muy interesante a final del siglo XVIII, ¿no? Que era la escuela pública, pero claro, hemos tenido muchos temas importantes durante 2 siglos, ¿no? Pero aún permanece inoculado, sin darnos cuenta, en la cultura del profesorado, esta idea del ADN de la cultura de la ilustración, de la perspectiva industrial. Por ejemplo, no hay contexto, todos los niños son iguales, hay jerarquía, las escuelas tienen una estructura piramidal, hay directores, que les piden más que sean gerencias gerenciales, hagan gerencia de las personas más que líderes pedagógicos. Ahí entraremos también en el tema del liderazgo, que es muy importante. La enseñanza es simple, todo el mundo puede ser maestro, todo el mundo puede ser profesor. Ahora mismo el propio Ministerio de Educación Español dice, bueno, como tenemos problemas, vamos a intentar que los de secundaria accedan sin el máster de educación. Hombre, ¿qué importancia le da usted a la educación? Que todo el mundo puede enseñar, todo el mundo. Bueno, perspectivas norteamericanas de que cualquiera puede ser maestro, ¿no? Cualquiera puede ser maestro. El tema de la homogeneidad. Yo he discutido mucho porque, y la graduación.
A ver, cuando nacen las escuelas se dice, ¿cómo vamos a agrupar los niños? Pues vamos a agruparlos por fecha de fabricación. Ah, es verdad. Claro, todos los de 6 años a primero, todos los de 7 a segundo, aunque nazcan en enero o en diciembre. A ver, aunque hay mucha evidencia, a lo mejor no hay investigaciones rigurosas, pero mucha evidencia, mucha experiencia que esto no funciona. O sea, y además los que somos padres y hemos sido padres lo sabemos, ¿no? O sea, los niños de la misma edad tienen intereses comunes en sociales, en naturales, pero no en instrumentos, no en áreas instrumentales como lengua y matemáticas, que son las que provocan más fracaso en las escuelas, tal como está construida la escuela, ¿no? Con lo cual, una cosa importante que digo yo, ¿seremos capaces de romper la homogeneidad y la graduación? No tipo lancasteriano, de 1000 niños y con que también vuelve, ¿no? Con el aprendizaje recíproco, vuelve de otra forma, con el aprendizaje recíproco. Ellos decían enseñanza mutua, nosotros decimos aprendizaje recíproco. Yo tengo un nieto que lo está haciendo ahora como experiencia innovadora de una escuela Nova 21, ¿no? Pero bueno, es diferente, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mantenemos la homogeneidad? O sea, fíjate, esto está rompiéndose en escuelas concertadas y privadas y no tanto en escuelas públicas por falta de medios, ¿no? Con lo cual, es cierto, hoy día sabemos que los chicos aprenden pues, en rincones, aprenden por llegar a clase, aulas de biblioteca, aulas de trabajo, ¿no? Y después también el tema del ADN, casi se inocula como que esto de la enseñanza es reducir todo a lo individual, al chico, ¿no? Aquí el sujeto alumno no existe aún. El sujeto alumno no existe, es un objeto de enseñanza. También es verdad que no existe el sujeto profesor, que es objeto de enseñanza y formación, ¿no? Con lo cual, uno de los temas fundamentales que si quieres abordo después es romper este ADN profesoril que sin darse cuenta inconscientemente en las teorías implícitas del profesorado se lleva a cuestas, ¿no? Y cuesta mucho romperlo. Es un sesgo que se introduce en la cultura. Culpa de todos, de la formación inicial, de la formación permanente, del desarrollo profesional que marcan las políticas públicas, ¿no? Y esto hace que en muchos países, pues los maestros son vulnerables al entorno político y social y les pagan poco o los maltratan y bueno, y a veces no hay más remedio que soportarlo, ¿no? Bueno, son temas interesantes, pero lo que sí que te quiero comentar, Carlos, es que el cambio en la educación no es tan fácil como decimos todos. Se ha de cambiar la educación, no es muy fácil. Fíjate, acabo con esta. Hay como 4 elementos fundamentales a cambiar. Primero, el modelo educativo, que es este ADN profesoril que proviene de la cultura industrial o la perspectiva de la ilustración que se ha ido arrastrando. La escuela nueva, de principios de siglo, rompió parte de ello, pero no del todo, no del todo. Después la segunda es el tema de equidad. El tema de equidad, desigualdades. La escuela fue creada, es verdad que fue creada en un principio para que todos asistieran a la educación, con lo cual la equidad y la igualdad de oportunidades la hemos de preservar. Una cosa que digo yo a veces es que en educación sabemos muy pocas cosas, pero una cosa que sí que sabemos es que en el fondo fracasan los pobres. Fracasan los pobres. Y esto es un problema que tenemos todos, la equidad, la desigualdad social que se establece, las redes de niños ricos y niños pobres. Bueno, yo creo que es un tema. Y el tercero es el profesorado. El profesorado. Y el cuarto es la estructura escolar. Fíjate que la estructura escolar en esta cultura de la ilustración es la misma. Es la misma. Yo digo, si nuestro bisabuelo se levantara de la tumba y paseara por las ciudades, diría, oh, qué cambio radical, ¿no? Y entonces iría a una escuela y diría, ay, la han pintado. Mira, hay sillas sueltas, pero aún hoy, fíjate, las paredes, ¿no? Pero hay una tarima o hay un profesor que explica a unos alumnos que se sienta, que están leyendo un libro de texto. Bueno, es una ironía para decir que en el fondo mantenemos una estructura exacta al siglo XVIII, XIX, mejorada por supuesto, ¿no? Con lo cual, si no cambiamos, fíjate, esta idea del modelo educativo con el ADN, no cambiamos el tema de la equidad, cómo trabajar la equidad, cómo trabajar la desigualdad, que cada vez es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque ha aparecido en muchos países la neomiseria o la miseria endémica. Hay niños y niñas que por el hecho de haber nacido en esta familia, en esta casa, en este barrio, está condenado a la desigualdad social. Y esto a veces no podemos hacer nada. Aquí aparecerán alternativas como la comunidad. Alternativas como la comunidad. La tercera, ¿qué hacemos con el profesorado? Y la cuarta es qué hacemos con la estructura escolar. Bueno, fíjate que para mí es tan complejo el tema que es fácil decir, tenemos que
reconstruir la escuela, tenemos que reconstruir la educación. Sí, señores, pero aquí necesitamos muchas manos, no la tribu, que a mí no me concentra, sino mucho más que una tribu. Necesitamos todos y todas para hacer esto. Y esto a veces, tal como está la situación ahora, es muy complicado y muy complejo. Y no digo que no haya experiencias interesantes, ¿eh? Bueno, me has abierto un montón de temas, a ver cómo los vamos ahora Bueno, es verdad, sí. encadenando, pero claro, tú decías, efectivamente, un bisabuelo pasearía, ¿no? por la escuela, vería ciertas cosas iguales, sobre todo si no se para, ¿no? A observar. Carlos, vendría también pasillos, celdas y carceleros, Eso es, como desde el las punto de vista prisiones. estructural lo vería. Ahora, también se daría cuenta rápidamente si, por ejemplo, si fuera maestro, si fuera un ex Sí. maestro, se daría cuenta de que lo que ocurre dentro de las aulas es bastante más difícil o es más complejo. Es decir, hay más diversidad, hay una nueva relación entre los estudiantes con los profesores, hay más niños, hay más niñas, tienen más edad. Es decir, claro que también esto es un tema muy importante. En 40 años, tú lo dices muchas veces, enseñar siempre ha sido complejo, Complejo, muy muchísimo más complejo. de lo que Y, pensamos intuitivamente, piensan los políticos, ¿no? La gente que no es y llegar y más, meterse. y más ahora. Y Y más más ahora. ahora. Eso quiero decir que enseñar siempre ha sido complejo, pero ahora es muchísimo más. Es decir, que tenemos una tarea tremendamente compleja y eso requerirá, y ahora podemos ahondar un poquito más, una formación del profesorado Sí. muy específica, pero también requerirá, como tú estás diciendo, unos cambios estructurales, unos cambios del contexto escuela que nos facilite, una inversión de recursos. Evidentemente, hemos visto clarísimamente que cuando hemos recortado, pues lo hemos sufrido en los dos grandes pilares de la sociedad, ¿no? Que es la salud y la educación. Arrancabas diciendo una cosa que me gusta oírlo, me llamaba un poco la atención, ¿no? El confinamiento de alguna manera puso sobre la mesa la importancia de la escuela de los afectos o la escuela de los cuidados, Sí. de esa escuela que es mucho más que la transmisión de unos contenidos. Evidentemente yo creo que casi todas las maestras y los maestros y los profesores saben eso, pero no lo teníamos tan claro en el resto de la sociedad, ¿no? Y a veces cuando queremos virtualizar, como lo hemos hecho rápidamente y deprisa, nos hemos centrado en esa transmisión y nos hemos olvidado de todo esto otro, del cuidado, de la socialización, de construir unos valores, de de las las emociones. emociones. Y ahora nos hemos dado cuenta que todo eso es constitutivo, importantísimo. Los primeros que lo han reclamado son los jóvenes, los adolescentes y los chicos. Luego, pensando en el sentido de la escuela, hemos visto que es bastante más que la mera transmisión de unos conocimientos. Y esto, por si alguien tenía dudas, yo creo que nos ha quedado a todos muy claro ahora. Carlos, es este concepto que yo comentaba de la pedagogía y currículum, ¿eh? O sea, esta idea de decir, oye, hemos separado, cuando hay la virtualidad, la pedagogía del currículum. La pedagogía es mucho más amplia. Yo a veces, hay una frase muy famosa que yo comento, que digo, la relación de los maestros con sus alumnos condiciona el contenido que se aprende, ¿no? Si tú no tienes en cuenta la relación, la emocionalidad, la experiencia del que tienes delante, sea niño, sea adolescente o sea adulto, en el fondo él aprende mucho menos de ti. Y lo pongo como ejemplo clasificando 3 tipos de profesores. ¿Me cortas o sigo? Dale, me parece 3 tipos estupendo. de profesores, ¿no? Que existe 3 tipos de profesores, que yo después los catalogo de forma dicotómica y equivocada en el profesor práctico, reflexivo y el profesor maldito, ¿no? El que nos acordamos de él porque nos humillaba, nos decía, no servirás para nada, no sé qué, decía, ¿no? 3 tipos de profesores con un tipo de profesor que existe, que es, ¿qué son los alumnos? Y entonces él dice, los alumnos son buenos o malos, listos o tontos, con lo cual unos aprueban y otros suspenden. Esto, por supuesto, se da mucho más hacia arriba que no hacia infantil, ¿no? El segundo profesor es el profesor que intenta ser bueno, que dice, los profesores, ¿qué son? ¿Buenos o malos? Yo quiero ser bueno, quiero que me quieran. Y después llena la pizarra, como hay un gráfico mío, de números y de lecturas y les dice, hala, a trabajar. Y dice, quiero que me quieran. ¿Cómo te van a querer de esta forma, no? Pero él lo intenta. Hasta a veces en la universidad hay un profesor espectáculo. Intenta caer tan bien que hace tonterías en las clases, ¿no?
¿eh? Pero él dice, bueno, al menos mis alumnos ríen y se divierten, ¿no? Después del anterior, que ha hecho una sesión de PowerPoint ininterrumpida y que ha matado a los alumnos, ¿no? Y el tercero es el que pedimos ahora, que es el profesor, no lo que son los alumnos, no lo que son los profesores, sino lo que hacen tus alumnos, lo que hacen tus alumnos. Entonces, ahí está el aprendizaje. Los otros son objetos de enseñanza. Cuando hablamos en toda Europa y en todo el mundo de basarnos en el aprendizaje, es que tú, como docente, has de ser conscientes de qué es lo que hacen tus alumnos y qué vas a hacer tú para que ellos aprendan. Y sobre todo, fundamentalmente, para que cojan gusto al aprendizaje, a aprender, a descubrir el mundo, a ser reflexivos, a desarrollarles habilidades sociales. O sea, ¿qué significa? De selección, a intentar ser autónomos. He leído por ahí el tema de los vídeos vuestros de ciudadanías, ¿no? O sea, ciudadanía democrática, ser democráticos, ser solidarios, a que no peguen a las mujeres, al tema del medioambiental, a pacificar el mundo, el hombre y la naturaleza, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, el profesor, tenemos que llegar a una meta de luchar para que lleguemos a ser profesores tipo 3. O sea, tipo 3 que es qué hacen tus alumnos y qué haces tú para que ellos aprendan, ¿no? Yo creo que va por aquí el tema y esto es lo más complejo que tenemos hoy día en el sistema educativo. Antes de entrar o seguir, ¿no? Sí, Con el profesorado, sí, tú también has dicho muchas veces claro, por un lado hay que cambiar probablemente la formación inicial o hay que modificar ciertas cosas, desde luego la formación permanente. Ahora podemos trabajar un poquito, desarrollar un poco esa parte de la formación, pero que también es importantísimo cambiar los contextos de trabajo, correcto, sí. cambiar las culturas escolares, cambiar la cultura profesional. Cambiar la relación que tiene la escuela con el contexto que está fuera. Sí. Entiendo que con esta idea que tú también señalabas hace un momento de entender que hay contexto, ¿no? Que el contexto importa, que no es lo mismo enseñar en un sitio que en otro, que Correcto, no es sí, lo sí. mismo enseñar a unos estudiantes que a otros, que la diversidad, para bien o para mal, la diversidad siempre es riqueza, pero la diversidad impone condiciones a la enseñanza y por tanto hace mucho más complejo la labor de la enseñanza. Entonces, antes de entrar de nuevo en la figura del docente, y entiendo que tiene que ver un poco con esto que tú decías de cambiar también la estructura, ¿no? Escolar, Sí. cambiar las culturas escolares, cambiar un poco la organización escolar. ¿Qué nos dirías, ¿no? ¿Qué habría que hacer desde tu punto de vista en estos focos que tú has marcado para esa metamorfosis de la escuela? ¿Cómo habría que incidir en qué tipo de cultura escolar crees que deberíamos tener? Yo sé que no hay recetas, pero ¿qué tipo de opciones se nos abren o que ya hay evidencias de que más o menos funcionan o han funcionado de organización escolar distinta? Sí, Bueno, ¿qué nos puedes decir, ¿no? en esta sí. línea? Pero yo te comento, yo siempre digo que durante muchos años nos hemos equivocado, porque pensábamos, mucha gente y la investigación, de que cambiando el profesorado cambiaríamos la educación. ¿Eh? Y yo siempre digo que esto no es cierto. No es cierto. Si cambiamos al profesorado, cambiamos al profesorado. Pero el profesorado, imagínate que es un profesorado innovador. Pues lo que hace es una experiencia de innovación en su aula, que nace, se reproduce y se muere en el aula. ¿Vale? Y con lo cual continúa igual. Muchos padres, y los profesores han sido padres, la mayoría, pues han llevado a sus hijos a sus escuelas o a otras escuelas y dice, le ha tocado tal maestro. Me cachis la mar con lo bonito que era trabajar el maestro anterior, ¿no? Claro, el maestro anterior tenía una experiencia de innovación, pero no había una innovación institucional, que es lo que hace cambiar la educación de un país. Cuando decimos, ¿por qué cambió Montessori? ¿O cambió Freinet? ¿O cambió de Crolil con los centros de interés? O la metodología de proyectos de Kilpatrick, ¿no? Que aunque es de 1918 y ahora se ha descubierto que es la panacea 100 años después, ¿no? Pero bueno, pues cambió porque la cultura que se introdujo era una cultura institucional, de innovación institucional. Se va un maestro y continúa la innovación. Continúa la innovación, mejor o peor, ¿no? Claro, entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que cambia la educación? Pues tú lo has dicho, o sea, yo lo tengo escrito muchas veces, cambiar al profesorado y cambiar el contexto donde trabaja. Y el contexto donde trabaja es todo lo que rodea la escuela, la comunidad, el gimnasio, los extraescolares, la danza, la música, todo lo que hay alrededor que educa a los chicos. Entonces,
esto que te comentaba, la cultura de la Ilustración no tenía en cuenta el contexto, ¿eh? Sino únicamente el maestro de escuela que enseñaba pues, los instrumentos, leer, escribir, multiplicar. ¿Pero por qué? Porque el contexto donde trabajaba era, sí, o sea, se identificaba con la escuela. Se identificaba con la escuela. Yo siempre explico una anécdota. Si el maestro te castigaba y llegabas a casa y le preguntabas y te decían por qué te han castigado, tus padres te volvían a castigar porque algo malo habrás hecho, ¿no? O sea, esta coherencia desaparece. Desaparece por muchos motivos, ¿eh? Ahora no entrar en el tema social, en el tema de los alumnos, el tema real, de la sociedad, de las familias, de la neomiseria, desaparece. Con lo cual yo siempre digo, tú me dices, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues muy fácil. Primero, intentar luchar para que la innovación no sea una experiencia de innovación, sino que sea una innovación institucional. ¿Dónde nos lleva esto? A una cultura colaborativa, a una cultura de participación. Edgar Morin dice, no seamos ciegos del conocimiento. La ceguera del conocimiento es cuando los maestros no ven más allá de sus fronteras, no ven más allá de sus límites, no salen de allá y ven lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta idea de la ceguera del conocimiento de Edgar Morin me entusiasma, ¿no? Porque no somos capaces, hay gente que hace cosas muy interesantes, pero dentro de sus fronteras, no ve más allá de sus límites. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjate, para mí es inocular a los maestros de que se ha acabado el maestro de escuela. Que si quieres cambiar la educación de tu país, te has de convertir en maestro comunitario. Yo, por ejemplo, pues no me gusta que los maestros vivan en poblaciones lejanas, no vivan la cultura del chico, qué es lo que están haciendo. ¿Y por qué? Porque el contexto en la educación actual tira mucho más que la escuela. Tenemos un aumento de fracaso aquí y en Latinoamérica, de abandono en secundaria, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el contexto tira mucho. Es más fácil estar en la calle, estar jugando, o estar drogándose, o estar delinquiendo, que no en la educación. Y esto nos obliga a repensar qué hacemos en las escuelas para que esto está pasando, ¿no? Y después, el proyecto educativo de un centro debería olvidarse del proyecto educativo del centro. Debería ser un proyecto educativo comunitario. Para mí, el proyecto educativo comunitario en las escuelas es buscar la complicidad educativa de la comunidad. Pero no, fíjate que no digo familia, ¿eh? También la familia, pero a veces la familia no puede. Están trabajando todo el día, no tienen tiempo, hasta los alumnos pueden comer mal porque su madre o su padre no tiene tiempo de cocinar, con lo cual hablo de comunidad. O sea, comunidad. Aquí también entra la iglesia, es igual, o el ayuntamiento, entra todo el mundo, ¿no? Esto en algunas zonas se creó esta experiencia, porque proviene sobre todo de Estados Unidos y de problemas con grandes problemas de contexto, Brasil también, entornos escolares. O sea, trabajar el entorno escolar. ¿Qué pasó? Vino la crisis económica y recortaron, ¿no? Pero es esta idea de complicidad educativa, de ser maestro comunitario, trabajar la comunidad como elemento importante de educación. ¿Para qué? Para evitar el abandono, para evitar el fracaso, para evitar la exclusión social. Porque ¿qué estamos viendo con la pandemia? ¿Qué nos está dejando? Ahora es importantísimo, una gran pobreza. Mucha pobreza, muchos problemas familiares, con lo cual o realmente entramos a fondo qué significa esto o lo tenemos perdido, porque aumentará el abandono y el fracaso escolar, aumentará. De ahí está esta idea que digo yo, para cambiar la educación hemos de cambiar el profesorado, la escuela y el contexto donde trabaja. Y este es un reto de futuro importante. Si no asumimos este reto, lo tenemos muy mal. Y algunos países ya lo están haciendo, ya son conscientes de ello, ¿no? Están conscientes. Pero aquí aún estamos, digamos, en la parte iniciática, ¿no? Del trabajo ¿no? Bueno, aquí sería un poco mi idea, ¿no? Y tú dices, ¿y el profesorado qué? Hombre, el profesorado, lógicamente, tiene que luchar ¿contra qué? Contra el individualismo. Claro, todo esto que estoy comentando yo lleva al paradigma de la colaboración. Yo siempre digo, el maestro que se queda solo se acaba muriendo solo, aunque sea de asco, con perdón. Porque el modelo de puerta cerrada hace años que no funciona. ¿Por qué? Porque ya una investigación importante que decía que el modelo de puerta cerrada de tus niños en tu aula, con tu tutoría, acaba matando la comunicación. No comunico mis problemas a mis compañeros para que no me acusen de que soy un mal profesional. No, tenemos que romper esto, tenemos que hablar de todo, de comunicarnos. Y esto hay una cosa muy nueva que yo añado, que no podemos cambiar la escuela si no aplicamos el concepto de tolerancia profesional.
nos hemos de tolerar, estamos condenados a trabajar juntos y todos somos diferentes. Lo que aplicamos a los niños lo tenemos que aplicar a los maestros. Somos diferentes y nos tenemos que tolerar para trabajar juntos proyectos de cambio. Esto será sobrevivir en la educación. Sí, a mí me gusta mucho ese concepto tuyo de tolerancia profesional, de inocular confianza en todo el sistema, por supuesto del apoyo, ¿no? y de la colaboración entre docentes. Me parece que es clave, ¿no? en todo lo que tú estás desde hace años escribiendo. Efectivamente, los sociólogos llegan años advirtiéndonos, pero años quiero decir décadas, advirtiéndonos de lo importante que es lo social en lo educativo y advirtiéndonos de que muchos de los retos que tenemos en la escuela no son retos curriculares, de metodologías, digamos, escolares, son retos sociales. Y que, por tanto, si no atendemos a lo que pasa alrededor de las escuelas y de los niños en sus vidas, difícilmente podremos combatir, como tú estás diciendo, unas tasas de fracaso que no están disminuyendo, sino que están aumentando en España y en toda Latinoamérica. Esto lo vimos muy claro, es decir, que la escuela sola no puede, y que la familia en sí mismo, para bien o para mal, también es un foco de desigualdad. Sí. Y por tanto, trabajar aisladamente en la familia o en la escuela no nos acorta el problema social enorme que tenemos en todos los países latinoamericanos, que es el de la creciente y rampante desigualdad con la que estamos viviendo, que luego acarrea muchísimos problemas sociales y de vida para las personas. Carlos, disculpa, mira, sí, dime, digo para que no dime de la idea. Esta es la idea que yo a veces he escrito, que educar a un niño, a una niña, a un adolescente, a un adulto, no es sinónimo de escolarizar. Que la gente, los padres dicen, no, es que ya tengo el niño en la escuela. No, oiga, no. Educar no es sinónimo de escolarizar. Y esto lo hemos comprobado en esta pandemia. Nos ha llevado muchas reflexiones de ver la educación que afecta a todos. ¿Qué hacen los padres cuando estaba el niño en la clase, ahí en su casa, ¿no? La educación no es sinónimo de escolarización. La escuela influye en muchos hábitos. La familia incluye, muchos hábitos, comportamientos, formas de ver la realidad y el tiempo de ocio. Entonces sí que es verdad que la pandemia esto ha quedado un poquito más claro, ¿no? Oiga, educar no es sinónimo de escolarizar. No, con lo cual, atención aquí, ¿qué hace usted en casa? ¿Qué hacemos cuando usted lo lleva a extraescolares? ¿Qué hace usted en la calle? Y esto hay alternativas, por ejemplo, hay alternativas internacionales, ¿no? ¿Por qué no abrimos las escuelas, los patios? Hay experiencias, para que los chicos no estén en la calle. Claro, hoy día está de moda hacer jornada única. Yo no estoy a favor, Jornada única, los chicos salen a las 3, a no sé qué, y entonces, ¿dónde van? O sea, o van a la calle o le explican sus problemas a la televisión, a los dibujos animados que aparece allí, porque sus padres a lo mejor están trabajando o vienen tarde, ¿no? Entonces, esta idea de escuela comunitaria, abrir las escuelas, abrir los comedores si tienen problemas de comer, abrir los patios para jugar. Pero claro, esto necesita recursos. Bueno, pues han de buscar monitores, no solo los maestros, monitores, gente voluntaria, ¿no? Esta idea creo que es importante porque educar no es lo mismo que escolarizar. Efectivamente, y las políticas educativas no son solo políticas escolares, que es un poco lo que hablábamos con tu colega hace unos días, con César Coll, y con toda esta idea también de la ecología del aprendizaje, toda esta idea de que él dice de una manera muy clara, no solo se hereda la pobreza o la riqueza, sino también las oportunidades de aprendizaje. Los pedagogos decimos esto, educación expandida. Eso es, educación expandida. Ahí en Cataluña tenéis yo creo que experiencias interesantes, no solo de abrir los patios de las escuelas durante 360, todos los días, sino también esta idea del concepto de educación 360, ¿no? que de alguna manera está intentando ver qué pasa cuando salen los chicos de la escuela, qué otro tipo de oportunidades podemos darles a todas y a todos, no solamente a unos pocos, que es lo que tradicionalmente, bueno, pues cada uno se ocupaba de darle extraescolares a sus hijos si podía. Es verdad, hay experiencias, Carlos, pero me gustaría que las políticas públicas se implicaran mucho más. Eso es. Porque a veces son iniciativas de maestros, de entidades privadas con mucha buena voluntad, de fundaciones, pero no se implica tanto como yo quisiera las políticas públicas, que esto es muy importante, porque ha fallado mucho también en la pandemia y está fallando las políticas públicas, la desorientación, la incertidumbre. Entonces, claro, no puede ser. Tenemos que dar coherencia también a la política pública, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Leía estos días el último ensayo de César Rendueles que él llama un panfleto igualitarista, ¿no? Lo subtitula Está bien, y un sí. poco lo que viene a decir es que, claro, la educación le hemos puesto la carga, y es verdad, de ser una de las grandes políticas igualitarias que tienen las sociedades, Mm. pero no es suficiente. Y ya sabemos que en muchos casos, como llevan años diciéndonos los sociólogos, no solamente no consigue igualdad, sino que perpetúa Correcto. desigualdades. Sí. Entonces él insistía mucho en la idea, es que hay que verlo al revés. Probablemente necesitamos políticas igualitarias, ya no educativas, políticas igualitarias Mm. para mejorar lo que pasa en las escuelas. La mejor innovación en las escuelas vendrá cuando tengamos políticas fuera de las escuelas que sean igualitarias, ¿no? Que promuevan ese igualitarismo en los recursos y en todo tan importante. Es esta idea de los sociólogos reproduccionistas. Ha vuelto un poco esta idea, ¿no? De Bourdieu, Passerón, de la sociología reproduccionista, que dice, vigilemos mucho que la escuela no reproduzca la ideología dominante neoliberal, todo el tema de la competición, el fracaso y no el éxito, ¿no? No el éxito, ¿no? Es verdad que también siempre se ha dicho que dentro de estas políticas reproduccionistas hay también la educación de la resistencia, ¿no? O sea, también esto, que también se ha de inocular, ¿no? Esta lucha, esta resistencia para intentar hacerlo mejor, aunque, como decía Freire, nosotros no cambiaremos el mundo, pero intentar cambiar las personas que cambien el mundo, al menos, ¿no? Justo, justo. Yo creo que ahí que tú eres un grandísimo lector de Freire y yo creo que es uno de los grandes pensadores que tenemos que estar leyendo en estos momentos, ¿no? 30, 40 años después de que él Sí. escribiera. A mí, más que los reproduccionistas, que son un poco pesimistas y que me parece También, sí. que nos dejan un poco a todos, en primer lugar a los docentes, con un poco con las manos así al aire, decir, ¿y ahora qué hacemos? Me gusta más esa actitud de Freire, que es crítico y con la realidad, que saca la realidad afuera, pero también que es propositivo, ¿no? Que él, como tú has dicho mil veces, esta idea de él de convertir las dificultades en posibilidades. Yo Dificultades, creo que sí. esa idea de Convertir la posibilidad. las dificultades en posibilidades, que decía Freire. Yo lo he dicho a los maestros en la pandemia, a todos los que he hablado, ¿no? Que es la Claro. idea positiva de Freire, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Buscar los inéditos viables, que él decía. Déjame porque el tiempo se nos va yendo, pero a mí Sí, me gustaría también eh, docentes, que no hemos hablado todavía suficiente y sí quería que todavía lanzaras alguna idea más ya sabemos que la cultura tiene que ser una cultura colaborativa, del sí, respeto mutuo, del apoyo, de la tolerancia, pero también cómo debe ser su formación, eso sí. por un lado. Pero también me interesa qué tipo y esto es un poco difícil, ¿no? ¿Qué tipo de enseñanzas tenemos que promover sí o sí en la escuela? La escuela no es la escuela de hace 40 años, porque la sociedad es distinta. Desde tu punto de vista, en estos cambios, no lo has mencionado explícitamente, pero entiendo que estaba en el modelo educativo, ¿qué tipo de enseñanzas y de aprendizajes deberíamos reforzar en la escuela? De alguna manera lo has dicho, todo lo que tiene que ver con los afectos, con los cuidados, es decir, que no solo es una cuestión de transmisión de una serie de conocimientos, sino también que hay muchísimo más con la sociabilización, Sí. con la justicia escolar, con la comprensión del otro, ¿no? Ahí hay un montón de temas que afectan directamente al currículum, ¿no? ¿Qué tipo de currículum crees tú que deberíamos tener en esta escuela metamorfoseada que tú estás tratando de Sí. defender, ¿no? Bueno, después si quieres hablamos un poco del profesorado, cómo llevar a cabo ese currículum. Es cierto que la escuela tiene que dar conocimientos sólidos. No podemos dejar a la población sin instrumentos intelectuales que les permita vivir la vida, ¿no? ¿Cuál es la finalidad a veces de la escuela? Yo a veces recuerdo la frase famosa de hacer hombres de provecho, ¿no? Decía, no, yo digo a veces, no, está bien que hagamos hombres y mujeres de provecho, pero sobre todo hombres y mujeres felices. Atención aquí, ¿eh? Y no hablo de una escuela de la felicidad, hablo de la enseñanza con sentido. Es interesante ver cómo últimamente desde la filosofía nos están hablando bastante, la gente no tiene mucho acceso al tema sobre la educación como sentido y utilidad. Este concepto de sentido y utilidad a mí me encanta, ¿no? Que bueno, es verdad, educamos con sentido y educamos con utilidad. Claro, para educar con sentido,
¿qué le puedo proporcionar yo al alumno? Dejo de lado el currículum de conocimientos sólidos, ¿eh? Esto está claro que hemos de enseñar instrumentos intelectuales que le permitan sobrevivir en el mundo actual. No seamos ingenuos, el mundo actual es el que tenemos. Tenemos que luchar para cambiarlo, pero en principio tenemos este y no podemos evitar darles instrumentos intelectuales para defenderse en este mundo. Pero sobre todo, fíjate, mi concepto es, la escuela tiene una gran función de suministrar inteligencia social. El concepto es de inteligencia social. ¿Qué significa? ¿Le estamos suministrando habilidades sociales? Habilidades de respeto a los mayores, respeto a los compañeros, todo esto de solidaridad, todo el tema del medio ambiente, todo el tema paritario, de que no se peguen a las mujeres, ¿no? Todo este tema. ¿Le estamos enseñando habilidades sociales reflexivas? A pensar por sí mismos, a ser autónomos. ¿Le estamos enseñando selección? Yo a veces ahora estoy diciendo la tecnología, y tú me has oído, de que el currículum era siempre qué enseñamos y cómo lo hacemos. Yo digo, ¿qué ha hecho la tecnología? Un recurso interesante es ¿dónde? Ahora es qué, cómo y dónde. Esta famosa frase, oiga, no enseñe usted una cosa a un adolescente o a un universitario si está en el Google o en el YouTube. Diríjales allí y después comente lo que el chico o la chica ha ido viendo, ¿no? Esta idea de selección, ¿no? El currículum ya es qué, cómo y dónde, ¿no? Pero ¿para qué enseñamos? Hombre, un ser humano, yo recuerdo una frase de un compañero fallecido hace años, por desgracia, muy importante, catedrático de educación, que decía en las conferencias en ironía, menos matemáticas y más humanidad. ¿Eh? Lo decía hace muchos años, ¿no? Es esta idea de, a ver, ¿yo para qué enseño a un ser humano? Como especie humana. Hombre, para comprender la realidad que está pasando, para razonar, para que sea autónomo en su vida y no sea dependiente y vulnerable al entorno político y social, oye, que sea capaz de analizar lo que pasa afuera, que haga una lectura crítica de lo que está pasando en el mundo y de su entorno, ¿no? Y, por supuesto, conocimientos sólidos. Claro, pero ¿qué está pasando en las escuelas? De que pretendemos esto, pero estamos desalineados. O sea, nuestras formas de enseñar y nuestras formas de evaluar nos llevan a que los alumnos acaban memorizando, copiando, repitiendo, siendo insolidarios. Yo lo noto en la universidad. Yo cuando era universitario intentaba copiar al máximo posible. Ahora casi ellos ya ni copian, no se dejan copiar. Bueno, es igual. No digo que sean insolidarios, pero que han creado una actitud de individualidad, de para mí, mi currículum, mi vida, quiero ser algo y ay, esto no puede ser, ¿no? Esta idea de que eliminar la competición y el fracaso por el tema del éxito y la comprensión, ¿no? Para mí esto es importante. Y esto indica trabajar esta estructura de la escuela de forma diferente. Y este trabajo de los maestros de forma diferente. Y me preguntabas después qué hacer con los maestros, la formación. Claro, ¿qué maestros, ¿no? Sí. Entonces, para esto. Si entro en esto, yo creo que tenemos retos importantes en el magisterio que se están tomando en cuenta algunos, ¿no? Por ejemplo, empezamos. La formación inicial. Bueno, oye, se ha de cambiar las facultades de educación o las normales. Aún sin darse cuenta, se está enseñando a los maestros con una racionalidad técnica. Primero la teoría, después la tecnología de didácticas específicas y después la práctica. Y esto no forma a los maestros. Los maestros han de formar desde la perspectiva de la práctica. Y eso implica un cambio radical de la forma de enseñar en el magisterio, ¿no? Es como si los médicos van al hospital casi, pues ¿por qué no hacemos lo mismo, no? Que vayan a las escuelas y hagamos una práctica reflexiva sobre lo que están trabajando. No digo que hayan de aprender teoría de la educación, historia, psicología, pero de una forma más interdisciplinaria. Y primer problema, cambiar el currículum, hacerlo mucho más adecuado al siglo XXI. Segundo, el tema de ¿todo el mundo puede ser maestro? Esta es una pregunta que se hace ahora a toda Europa. ¿Todo el mundo puede ser maestro? ¿Todo el mundo tiene habilidades para entrar en las universidades? Pues hagamos alguna cosa para pensar. ¿Y por qué? Porque está comprobado que una profesión está caracterizada por aquellos que acceden a la profesión. Si acceden, con perdón, mediocres o acceden personas que no tienen ganas de más que nada que cobrar un sueldo y ser estables y en una zona de confort, pues esto caracteriza la profesión. Y después no digamos que nos maltratan, no digamos que no tenemos reconocimiento. Con lo cual, otro problema. ¿Quiénes son los que enseñan a los futuros maestros? Si hace años que no tienen práctica, si hace años que no han ido a las escuelas,
¿Se está haciendo algo para modificar esto? Y la salida. Bueno, hay muchas cosas de la formación que debemos cambiar. Y la formación permanente es fundamental. Aún tenemos una formación permanente muy transmisora, muy basado en expertos infalibles que dicen a los maestros lo que tienen que hacer. Y después, claro, esto no hay innovación, claro que hay innovación. Yo siempre digo, estamos invirtiendo en todo el mundo mucha formación permanente para maestros o continua y no corresponde a los resultados de las escuelas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque aún hay muchos expertos infalibles que explican con PowerPoint lo que los maestros tienen que hacer. Oiga, que esto no es así, que la formación de los maestros, esto usted toma al maestro como un objeto de enseñanza. ¿Por qué no convertimos al maestro en formación en sujeto de aprendizaje? Trabajando proyectos, trabajando casos, trabajando lecturas críticas, discutiendo, viendo experiencias de otros. Hombre, esto significa, un primer reto es convertir al maestro en sujeto de aprendizaje. Y fíjate, y acabo con esto porque estoy alargándome, es complementar el concepto de actualización o capacitación, que sirve para lo que sirve, para informarte, para cosas nuevas, de crear espacios de aprendizaje. ¿Y dónde se crean espacios de aprendizaje? En la misma escuela. Esto ya lo sabemos de los años 80, en la misma escuela, con proyectos de cambio. Nos hemos equivocado durante muchos años, yo lo digo. Teníamos pensado que cambiamos la escuela diciendo, demos a los maestros formación, tráigalos usted a la universidad o a un curso y después se vayan a la escuela a innovar. Perdón, el contexto mata mucho. No es lo mismo este contexto que el que explica el profesor. Haga un binomio diferente. Vamos a ver las escuelas, los territorios, qué problemas tienen, y para eso hacemos un proyecto de cambio y les demos formación para elaborar ese proyecto de cambio. ¿Aquí qué ha pasado? Un salto muy importante, porque estamos diciendo que el maestro es sujeto capaz de generar conocimiento pedagógico. Y esto para mí, una cosa importante que no tenemos en el magisterio es que hemos de trabajar, es la identidad, fíjense, y el empoderamiento. ¿Qué significa ser maestro? Profesor, desde primaria, infantil a universidad en el siglo XXI. ¿Y empoderamiento? ¿Tenemos los maestros empoderados? Pues no. ¿Por qué? Porque en el ADN les han inoculado un poco esta idea subalterna de que el conocimiento no está en ellos, está en otros. En la universidad, y esto los políticos conservadores lo tienen clarísimo, el conocimiento está en la universidad y no en los maestros y las escuelas. Esto no pasa en otras profesiones. Con lo cual, o hacemos a los maestros sujetos capaces de generar conocimiento pedagógico, o sea, empoderarlos, o realmente la formación continuará siendo una formación para tener papeles, para acreditarse, para ganar más dinero, pero no para cambiar la educación, ¿no? Bueno, es una síntesis, ¿sí? Porque hay muchas más cosas, ¿eh? En el ADN, como tú decías, también y en un proceso creciente de burocratización y de profesionalización, ¿no? Correcto. Creo que ha sido muy grave, ¿no? Aquí Muchísimos años. aparece, Carlos, dos elementos que te comento, que yo lo comento siempre. Los dos elementos más nuevos que ahí tenemos en la educación y en la formación es la pausa y la tolerancia. Ya te lo he comentado, la tolerancia profesional es, oye, tenemos que respetarnos, todos tenemos mal días, todos tenemos problemas. No podemos, Herr Grace le llamaba balcanización, ¿no? Estas pequeñas guerras, grupos que hay en las escuelas. Si no rompemos esto, no hay. Con lo cual, ¿cuál es lo que llevamos en contra de la balcanización? La tolerancia profesional, como en toda profesión, ¿no? Y la segunda, la pausa. También es verdad que Herr Grace elabora el concepto de intensificación, ¿no? Los maestros están intensificados, trabajan programaciones, les piden proyectos, les piden planes de no sé qué, les pide el supervisor, el inspector, el director, los directores, y al final, ¿qué pasa? Que cuando tú haces muchas cosas, las haces muchas cosas mal. Con lo cual yo insto hoy día a la pausa educativa y la pausa formativa, que ya tenemos alguna experiencia, que proviene del slow food, de hacer pocas cosas y bien hechas. Oigan, no hagan ustedes en una escuela 1000 cosas, salgan fuera, después hacemos un proyecto de cambio, nos vamos de Erasmus. No, porque como decía una maestra un día, somos tan innovadores, que estamos tan estresados, que no tenemos tiempo ni de hablar de nuestros hijos. Esta idea me quedó grabada, ¿no? O sea, no tenían tiempo de hablar de sus cosas, de sus hijos, ¿no? Digo, no puede ser. Hagamos pocas cosas y bien hechas, no muchas cosas y mal hechas. O sea, introduzcamos la enseñanza o la formación de la pausa. No tengamos más patas de las que tenemos. Y esto es un tema muy nuevo que aparece en el mundo,
y aparece la comida y está apareciendo en muchos campos. Señores, no nos estresemos. Si nos estresamos, haceremos muchas cosas mal. Y esto en educación no lo podemos permitir. Tú decías lo de Freire. Hombre, me gustan dos pedagogos, además latinoamericanos, bueno, españoles por supuesto, pero de Latinoamérica, en el sur, Freire, ¿no? Freire, bueno, yo pienso que yo siempre digo a mis alumnos que lean Freire, que recuperen Freire. Leer a Freire es abrir la ventana de mi cuarto y que entre aire, ¿no? Entre aire fresco. Y digo, anda, Dios mío, ¿no? O sea, me crea una forma de pensar la educación, ¿no? Y el otro está en el norte, que es John Dewey. Es John Dewey, que dentro de que era utilitarista, pragmático, tiene cosas muy interesantes. Y yo les digo a los maestros una frase que me han escuchado muchas veces que dijo John Dewey, que murió en el 52, que decía, si enseñas a tus alumnos como les enseñábamos ayer, les matas el futuro. Y dice, y esto, profesores, no lo podemos permitir, ¿no? Esta idea de que les matamos el futuro si enseñas a tus alumnos como le enseñamos ayer, ¿no? Yo creo que es una frase preciosa que nos hace reflexionar de que hemos de estar constantemente, o sea, yo siempre digo, la educación es una renovación constante y a veces no se hace. Es verdad que ahora yo estoy preocupado por los recursos, por el desencanto de los maestros, por la anomia, que es más allá del desencanto, ¿no? Es el pasar de todo, que decimos en España, es el pasar de todo, ¿no? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué innovar? Si estas escuelas me maltratan, me pagan mal, no me devuelven las pagas, resulta que trabajo más que otro y cobro lo mismo que yo, ¿no? Aquí aparece un problema de carrera docente, que siempre digo yo que la carrera docente es muy importante. Muy importante. Y ahora en muchos países como el nuestro es plana, ¿no? O sea, beneficia a aquel que sale del sistema, en lugar de beneficiar también horizontalmente al que está el sistema, ¿no? Pero bueno, la anomia y otros elementos, el desencanto. Ahora mismo yo estoy leyendo cosas horribles sobre maestros que están exponiendo pues su angustia delante del coronavirus en las escuelas, ¿no? Yo creo que esto no lo podemos permitir, Bueno, vamos a terminar aquí. Se nos ha ido el tiempo tan preciado que además tú estabas reclamando con esta idea de la pausa. Ya la pausa, sí. Hay dos variables fundamentales. Una es el espacio, el contexto, ya sea para la educación docente en contexto, entender el contexto, entender lo que está alrededor de la vida de los chicos. Luego el espacio es una variable fundamental y la otra que tú reclamabas ahora pues tiene que ver con el tiempo. Un tiempo más lento, la educación necesita tiempo, una pausa que tenemos que darnos precisamente para evitar probablemente ese estrés, ¿no? Que también se soluciona en parte cuando trabajas con otros, ¿no? Cuando estás trabajando de manera más colaborativa, hablo de como docentes. Vamos a terminar me vas a permitir acabar. Sí. Y te dejo una palabra para que termines tú como quieras. Sí. El otro día explicaba en una conferencia, me parece que era virtual en Chile, de que después de un discurso similar a este, ¿no? De mis ideas, claro, uno siempre se va repitiendo, ¿no? Que decía, bueno, pero esto no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Solos. Bueno, indicaba esta impotencia a veces del propio maestro, maestra que está en la práctica y dice, oye, es muy bonito, pero ¿cómo hacemos esto? ¿No? Entonces, yo comentaba una metáfora que oí hace tiempo, que decía que nosotros ahora, en esta época, de tanta incertidumbre, de tanto cambio, de tanta desorientación, somos pioneros. Y yo comentaba que a principios del siglo XX había personas que querían subir al Himalaya o subir al Everest, a grandes montañas, ¿no? Pero no tenían la preparación adecuada ni la ropa adecuada. Y empezaron a subir con sus zapatos, con su ropa inadecuada, ¿no? Y muchos se murieron por el camino. Y algunos los han encontrado congelados hace poco, ¿no? Pero otros llegaron a la cumbre con sus malas condiciones. Y 100 años después, el alpinismo es lo que es gracias a esos montañeros que fueron los pioneros. No sería el alpinismo lo que es ahora si esta gente no hubiese subido y hubiese visto las condiciones en que se encontraron, ¿no? Entonces yo le decía, usted que es maestro, y yo mismo, seguramente nos podemos morir por el camino, pero somos pioneros. Y esto, que de aquí a 50 años nos digan, como decir la lentitud, ¿no? Nos digan, gracias a vosotros, que tuvisteis tantas dificultades, tantos problemas, tanta falta de recursos, hoy la escuela es lo que es gracias a vosotros. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo y espero que nos volvamos a ver físicamente pronto. Y un abrazo muy fuerte. Igualmente, Carlos. Un abrazo y muchas gracias por escucharme y por soportarme. Chao.
Música